Buenas noches, soy Enrique Gómez. Le agradezco que sigan esta senda de datos e investigación para conocer a México en contexto. En esta ocasión analizaremos un tema muy sensible relacionado con derechos humanos y justicia. Hablaremos de la problemática de las personas que acusan y denuncian haber sido víctimas de detenciones y encarcelamientos sin las suficientes pruebas legales. Se les ha denominado como los injustamente presos, una realidad que se conoce, pero que es difícil de documentar. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto lo analizaremos esta noche. Hablaremos de las posibles fallas del sistema judicial que provoca estas situaciones y también de las alternativas para garantizar la justicia. Por ello, hoy me acompañan Lady Plácido Arroyo y María Luisa Montoya, de la agrupación Haz Valer Mi Libertad, colectivo que desde hace varios años realiza un activismo permanente para denunciar estas detenciones. Buenas noches a ambas, pero antes de comenzar, vamos a ver la siguiente investigación donde incluimos fragmentos e información de un documental que hizo la agrupación Haz Valer Mi Libertad para continuar con la visibilización de esta situación. Adelante. Entre 2016 y 2021 disminuyó de 54.5 a 43.9% la cantidad de personas en prisión que dijeron ser víctimas de acusaciones falsas o ser implicadas en la comisión de algún delito. Lo anterior de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, elaborada por el INEGI, quien advierte un cambio estadísticamente significativo. Sin embargo, distintos colectivos y agrupaciones sociales insisten en la demanda de liberar a personas que están en reclusión y serían inocentes. Tal situación derivaría de aspectos como errores, omisiones o abusos en las detenciones y juicios, que a su vez se originarían por denuncias sin el adecuado sustento. Los datos estadísticos ayudan a entender esta problemática. Por ejemplo, la ya referida Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, correspondiente a 2021, refiere el 43.9% de las personas que se encontraban en prisión, pero que argumentaban estar ahí por una acusación falsa o por haber sido implicados en algún delito. La citada encuesta de 2021 también señala que el 23% de quienes estaban recluidos en alguna cárcel informaron que su detención ocurrió en la calle, sin la orden de la autoridad respectiva. Además, agrega que un 39.2% de las personas recluidas dijeron haber sido amenazadas con levantarles cargos falsos. Respecto al escenario de la detención, el 48.6% de las personas encarceladas mencionó haber sufrido algún tipo de agresión física después de la aprehensión y hasta antes de llegar con el Ministerio Público. Adicionalmente, el 15.5% de la población de mujeres que sufrió violencia física señaló haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que las detuvieron. En este contexto, el análisis de las personas que serían inocentes y están en la cárcel requiere una atención constante, pues no solo es una problemática nacional, sino también recurrente en otros países. Datos recabados por el estudio denominado Impacto de la pena de prisión en inocentes condenados desde el punto de vista del trabajo social en España y Estados Unidos, refiere que el Ministerio de Justicia de España estimó que entre 2002 y 2009, 1.318 personas fueron víctimas de errores judiciales, lo cual provocó que fueran llevadas a prisión, aunque después obtuvieron su libertad por falta de pruebas. En el caso de Estados Unidos, la misma investigación refiere que derivado de un estudio realizado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se detectó que de 9.600 personas condenadas a pena de muerte en este país desde 1973, 185 fueron finalmente exoneradas después de haber sido condenadas. Derivado de tal problemática, la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de que los distintos países mantengan las condiciones para garantizar juicios justos, basados en ordenamientos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria. En el caso local, en el Estado de México se ha buscado resarcir daños ocasionados en anteriores administraciones estatales mediante la ley de amnistía y con la revisión de distintos casos documentados por colectivos y organizaciones ciudadanas. Esto ha permitido la liberación de personas que fueron detenidas sin el adecuado sustento, además de escuchar los planteamientos de estas agrupaciones. Gracias, pues Lady,
Otra vez buenas noches y preguntarle, ¿cuál es la diferencia por lo que vemos en este documental? ¿Cuál es la diferencia que podríamos hacer de primera instancia entre lo que antes se conocía como los presos políticos o se conoce como los presos políticos y lo que ahora se denomina como las personas injustamente presas? ¿Cuál es la diferencia? Hola Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. La diferencia entre un preso político y un injustamente preso realmente es una línea muy delgada. Un preso político está ahí por su activismo, por defender su territorio, su agua. Y un injustamente preso pues es una persona que no lleva una vida de activismo, no defiende ningún derecho, sino es un ciudadano común y corriente que fue criminalizado por su pertenencia socioeconómica, sobre todo por el tono de su piel, por estar en un momento y en un lugar que no debiera estar, ¿no? Esa es la delgada línea que hay entre un preso político. El preso político hacía activismo y ese activismo lo llevó a ser encarcelado. El injustamente preso, tal cual, es una persona común y corriente como cualquiera de las personas que hoy nos escuchan y nos miran, que solamente porque a alguien se le ocurrió fue señalado y dijo él es porque me cometió un delito y lo único que basa su detención es el dicho de una persona. Para esto no hay una investigación adecuada, no hay bases científicas ni técnicas que acrediten o den pie a su detención y sin embargo se lleva a cabo esa detención que desde luego es arbitraria. Esa detención le lleva a una incomunicación y esa incomunicación a una tortura y esa tortura a la fabricación del delito. Esa es la diferencia. Que ya nos lo adelantas, Lady, pero quisiera preguntarle, doña María Elisa, ¿cuáles serían precisamente también esas características? ¿Por qué ocurre en una sociedad como la nuestra este fenómeno de personas que son detenidas injustamente? ¿Qué otros factores podríamos incluir dentro de esta descripción que ya hacía Lady sobre los detonantes de esta irregularidad que se presenta? Muy buenas noches, Enrique. Pues nosotros a través de lo que hemos llevado en estos 5 años, el detonante es desde la detención arbitraria, ya sea porque estén mugrosos, porque anden pues parados en un lugar equivocado, porque vayan caminando. Realmente estas detenciones las hemos venido notando desde que el Ministerio Público nada más hace la detención, pues sin presentar la orden de aprehensión. Las detenciones se dan y cuando el familiar se entera, realmente ya están vinculados a proceso, ya están en una audiencia. La familia a veces los cree pues que están desaparecidos, no están en los hospitales, no están en las fiscalías. Realmente el familiar desconoce de estos hechos cuando a la persona se le detiene. Ya te vas informando cuando ya está en su proceso. Cuando ya está en su proceso te vas informando que lo están acusando de un homicidio, cual la familia lo desconoce. Entonces, desde el Ministerio Público, la fabricación del delito es el hilo conductor de lo que nos hemos dado cuenta, que es un hilo conductor por el simple señalamiento, como lo acaba de decir Lady, por el simple hecho del señalamiento sin pruebas científicas. Lo vuelvo a reiterar, ya esto nos está sucediendo más a la gente pobre, a la gente más vulnerable, que no tenemos dinero para el acceso a la justicia. Y en este aspecto, por lo que comenta doña María Elisa, Lady, el tema de, vemos que hay fallas, o sea, esto deriva de fallas al interior del sistema de procuración y administración de justicia. Eso sería una de las situaciones que permea y que agrava esta situación, que provoca esta situación, principalmente. Sí, yo creo que aquí lo que ha venido a colocar siempre esto es que desde la Fiscalía nace la fabricación de delitos. Entonces tenemos que tener una fiscalía, porque justo vamos a dar un contexto un poquito. Antes, todos sabrán que antes la Fiscalía no se llamaba así, era Procuraduría General de Justicia. Para el 2018 ya se implementa el término Fiscalía. En la Procuraduría quien colocaba al fiscal era el propio gobernador. El gobernador elegía a su fiscal y ya por inercia se entiende que hacía lo que decía el gobernador. Pasa esta transición de Procuraduría a Fiscalía y entonces se independiza, se hace autónoma la Fiscalía y toma ese nombre, Fiscalía. Y ya no es elegido el fiscal
por el gobernador o por el gobierno del estado, sino por los legisladores. Entonces, desafortunadamente siguieron la inercia, ¿no? Porque este problema de los injustamente presos, ¿desde cuándo ustedes lo empiezan a visibilizar? ¿Desde hace cuántos años lo estamos viviendo propiamente? Que digo, debe ser un tema pues, de muchos años, pero ustedes que lo tengan ya documentado. Desde el 2020 que iniciamos toda esta lucha por la libertad. Pero deriva de detenciones anteriores. De las detenciones de nuestros familiares, la mayoría del colectivo se dieron en el 2015, la mayoría. Entonces, de 2015 para 2020 ya habían pasado 5 años de prisión injusta de nuestros familiares. Pero ahí réstale todo el rezago de personas que no se habían atrevido a decir que existía la fabricación del delito, que habían sido víctimas de tortura, víctimas de una detención arbitraria. Entonces, ya desde ese entonces había una cantidad exorbitante de personas presas. En ese entonces, en el 2020, cuando se estaba luchando por la ley de amnistía, eran 33,000 personas, esto con datos oficiales desde la propia Comisión de Derechos Humanos. De personas que estarían en esta situación, injustamente presas. Sí, ya desde ahí eran 33,000 personas, ese era el universo de personas privadas de su libertad, de las cuales 19,500 estaban de manera injusta. Y derivado de ello, doña María Elisa, ¿qué se ha avanzado? Dentro de la misma actividad que ha tenido el colectivo, ¿cómo han logrado en cierta forma enfrentar esto y qué tanto se ha reducido esta cifra que es alta? Pues realmente con la ley de amnistía que se hizo aquí en el Estado de México fueron liberados pues muchos delitos de bajo impacto, muchos casos de delitos de bajo impacto fueron liberadas personas, pero realmente del colectivo nada más fueron liberadas 4 personas que el colectivo ha traído y que fueron liberados por amnistía. Que aquí platicábamos antes de iniciar, el tema de amnistías vía la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuántas se han otorgado? 19 personas han salido, de las cuales 15 personas son mujeres y 4, por datos oficiales, 4 son hombres. Esto a partir obviamente de la aprobación y vigencia de la propia ley de amnistía. Así es. ¿Y del Poder Judicial, tramitadas directamente en el Poder Judicial? Pues de ahí hay muchísimas, ¿no? Pero en sí ellos han otorgado, y por datos oficiales también del propio Poder Judicial, son 3,100 y tantas personas, pero todas ellas por delitos de bajo impacto, como lo comenta la compañera, que son solo robo con violencia, pero delitos de alto impacto pues no ha tenido ese impulso, ¿no? Que precisamente esa es la parte donde la Comisión de Derechos Humanos puede actuar o puede gestionar y decir, este delito, aunque es de alto impacto, existen las pruebas de que no se cometió. Sí, justo porque así lo declara o así lo dice el artículo 4, fracción 12 de la Ley de Amnistía, que cualquier persona que cuente con un pronunciamiento de derechos humanos emitido por una Comisión de Derechos Humanos de talla nacional, estatal o internacional, puede acceder a la Ley de Amnistía. Cuando se hace un pronunciamiento, justo se ven varios factores, ¿no? Se hace de manera integral un análisis, desde la detención, porque ahí está todo, ahí nace todo, en una detención, ya después cuando se vio el proceso como en una persona indígena, se ve si esa persona tuvo o no un intérprete. Entonces, porque tenemos un compañero que es como Tomás Gabriel Crisanto, que aún no ha accedido a la ley, pero es un hombre que aprendió a hablar español en la cárcel y aún sigue preso, aunque tiene un pronunciamiento de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, la comisión lo que hace es tomar el caso, analizarlo desde diferentes puntos, desde el social, desde el propio aspecto indígena, si se violentaron o no sus derechos más básicos como el acceso a un intérprete. Y ya de ahí la propia comisión saca un dictamen que acredita todas las violaciones y le dice al Poder Judicial, yo encontré al analizar este caso esto y esto, y por lo tanto me pronuncio para que tú le des su libertad a través de la Ley de Amnistía. Y eso justo pasó recién con el compañero Longino Celestino. Incluso la Sala de Asuntos Indígenas, especializada en asuntos indígenas, llevó a cabo su audiencia en donde declara todas las violaciones que se vivieron. Y así la comisión emite sus posicionamientos para liberar a las personas a través de esta ley.
De acuerdo. Gracias. Pues bien, estamos en México en Contexto, estamos analizando el tema de las personas injustamente presas, así como las alternativas que existen, como la ley de amnistía. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerde, estamos en México en Contexto. Ya estamos de regreso en esta ruta de datos e investigación donde todos los viernes conocemos a México en contexto. En esta ocasión estamos hablando de la problemática de las personas injustamente presas y me acompañan Lady Plácido Arroyo y María Luisa Montoya, ambas integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad. Pero antes de reiniciar con esta conversación, vamos a ver otro fragmento de este documental que precisamente habla del trabajo que ha hecho esta agrupación, Haz Valer Mi Libertad. Adelante, por favor. En 2020, familiares de personas injustamente presas, principalmente mujeres que no tenían ninguna trayectoria política, constituyeron el colectivo Haz Valer Mi Libertad, al considerar que la organización social era su mejor herramienta para visibilizar estos casos. El 5 de enero de 2021 se expidió la Ley de Amnistía en el Estado de México. Esta implica la extinción de la acción penal y las sanciones impuestas a los imputados que recurren a ella. Desde su creación y hasta agosto de 2023, 2.998 personas habían sido liberadas con esta ley, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado de México. De estas, solamente 11 personas acusadas por delito de alto impacto han conseguido la amnistía, según el propio presidente del Poder Judicial mexiquense. Bien, pues como vemos en este documental que elaboró la agrupación Haz Valer Mi Libertad, hay responsabilidad de las autoridades como el Poder Judicial, en este caso del Estado de México, una serie de falencias, una serie de vicios, una serie de irregularidades que se van presentando en lo que va documentando precisamente la agrupación Haz Valer Mi Libertad. Y en este caso, doña María Luisa, preguntarle, con esta nuevo perfil que se está configurando, que ya se configuró para el Poder Judicial, en este caso del Estado de México, ¿cuáles serían los elementos que usted destacaría? ¿Hay posibilidades de que se sigan evitando ese tipo de irregularidades con esta nueva composición del Poder Judicial? Efectivamente, cuando se tiene voluntad para hacer un cambio, se pueden hacer las cosas. Este nuevo Poder Judicial tenemos confianza en que van a hacer mejores cambios, mejores cosas en el sistema del Poder Judicial para una mejor justicia con dignidad para todos los ciudadanos. Porque estamos hablando que son dos elementos. Un elemento es la Fiscalía General o las fiscalías y otro los poderes judiciales. Digamos que son esos dos grandes elementos que deben capacitarse, profesionalizarse, cambiar prácticas, evitar precisamente ese tipo de irregularidades. ¿Estaríamos con este contexto de la elección judicial en un nuevo entorno donde haya mayor justicia? Sí, sí debe de ser. Debe de ser, tanto la Fiscalía debe de entender que debe de haber cambios, porque se está afectando a mucha ciudadanía, a muchas familias, y también Poder Judicial lo ha notado y se ha logrado. Entonces yo siento que ambos deben de implementar esa justicia con dignidad, implementar en que ya no se sigan fabricando delitos. Porque platicábamos también, usted tiene el caso de su hijo, que es acusado de homicidio. No sé si nos pudiera dar un poco de detalle sobre ese caso. Sí, mi hijo se llama Carlos Alberto Estrada Montoya, ya lleva 8 años en prisión. Él tuvo una detención arbitraria. Él fue detenido el 18 de diciembre del 2017. Para el 19 de diciembre del 2017 yo lo andaba, pues ahora sí, el 18 lo anduvimos buscando. Para el 19 él ya estaba en una audiencia que nosotros desconocíamos.
Ahí luego lo vincularon a proceso. Desconocíamos por qué delito estaba. Ahí nos fuimos a enterar que en el pueblo donde vivimos de Santiago Miltepec había ocurrido un delito el 23 de septiembre del 2017. Para 3 meses transcurridos es su detención que a él le hace. Nosotros desconocíamos de ese delito, mas sin embargo hay testigos que lo señalan, pero hay pruebas científicas de que Carlos no es el responsable porque no hay huellas, no hay arma, no hay algo que digan que él es el culpable. Mas sin en cambio las personas que lo señalan dicen que sí, que él es, que porque lo reconocieron por el Facebook, que porque le nombran el Carlitos en el pueblo. Aquí la juez lo sentencia porque dice que uno de mis testigos que yo llevé le dice Carlitos, ya no vas a salir para cerrar el zaguán. Y porque le dice Carlitos, mi testigo que llevo, y porque las personas que lo señalan dicen que le dicen el Carlitos del pueblo, por eso la juez lo sentencia, porque es el mismo Carlitos al cual tienen ahí. Y que en este caso estamos hablando de un tema que también forma parte, o sea, cómo profesionalizar a las propias fiscalías, que haya una verdadera investigación y no solo se privilegie la mera imputación de una persona contra otra. ¿Esto cómo se puede trabajar incluso dentro de estas reformas que vienen? Ya está la del Poder Judicial, se habla de una reforma a la ley de amnistía, pero ¿cómo se puede trabajar precisamente para mejorar la procuración de justicia? Justo, ¿no? Yo creo que lo acabas de dar, profesionalizar a la Fiscalía y también independizar a la Fiscalía especializada en materia de tortura. Porque si algo ha colocado a los presos a los injustamente presos en este panorama, es la tortura, ¿no? Una tortura que no es investigada, una tortura que no es sancionada y una tortura que no ha tenido una corrección de fondo. Porque finalmente todas las personas que son detenidas arbitrariamente, de hecho están las bases que nosotros sacamos en un primer momento, 9 de cada 10 personas que son detenidas son torturadas. Entonces, especializar o más bien crear una independencia. Ya existe la Fiscalía especializada en materia de tortura, pero hay que hacer que esa Fiscalía, así como la Fiscalía es independiente, también la Fiscalía de tortura sea independiente, autónoma, en donde no intervenga nadie más que esa Fiscalía sea encargada de justo investigar estos temas. Y al investigar realmente ya se va a ver reflejado la realidad. Porque ya no habrá necesidad de torturar ni de fabricar delitos cuando nosotros hagamos, o más bien los que están a cargo ahorita de dar justicia, de impartir justicia, hagan una investigación correcta. Que no solamente se base en que mi vecino dijo y ahí vaya el fiscal o los agentes ministeriales, los agentes especializados de investigación, a hacer un levantamiento de una persona que nada más porque alguien le dijo. Eso no debe sustentar la justicia. La justicia debe estar basada, o el impartir justicia basado en los hechos. Y parecemos disco rayado al decirlo, pero es lo que necesitamos. Y entonces parte de esa profesionalización va a ser la Fiscalía, o incluso también atribuirle mayores facultades a la Comisión de Derechos Humanos para que pueda intervenir en estos casos en los que haya tortura. Gracias. Y sobre todo comentar también el tema de Lady Plácido Arroyo fue pues el de su hermano, que fue acusado de secuestro y que finalmente, pues derivado de todos estos movimientos y gestiones, pues logra la libertad. Doña María Luisa, sobre el tema de las reformas que vienen en materia de amnistía, están proponiendo ustedes, hace poco se unieron con otros colectivos, con otras personas, activistas, en esta campaña de Susurros de Libertad, precisamente para buscar mayores reformas en materia de la ley de amnistía. ¿En qué consistirían? Pues consistiría en que fuera más amplia para delitos de alto impacto. Lo venimos reiterando, son delitos de alto impacto, pero son de personas inocentes las cuales no cometieron el delito. Que la ley de amnistía fuera más implementada en ese aspecto y no nada más se fuera por delitos de bajo impacto como robo, o sea, cosas simples, sino que retome delitos de alto impacto. Porque actualmente sí se puede tomar delitos de alto impacto, pero bajo una intervención de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, de hecho también tiene que tener sus bases. O sea, debe de estar con la Comisión de Derechos Humanos, igual con la Cámara de Legislatura, los diputados, porque anteriormente la otra también así se vino trabajando, que ellos también participaran
porque, o sea, no también vamos a hablar de delitos de alto impacto y nada más ya, ¿no? O sea, nosotros en el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero lo venimos diciendo, debe de haber un filtro para que una persona también obtenga su libertad. No porque yo vengo a decir, aquí mi hijo es inocente, pues si es inocente y va para afuera. No, debe de ser inocente, pero constar realmente que existe que tiene pruebas, el filtro, como usted dice. filtro, tiene pruebas que dicen que es inocente. De acuerdo. Entonces sería eso. De acuerdo, bien, pues se nos acaba el tiempo, es un tema que requeriría de varios programas, pero pues yo agradezco tanto a Lady Plácido Arroyo como a María Luisa Montoya, integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad, para platicar precisamente sobre este tema, un tema que requiere de mucha atención en la agenda pública precisamente para evitar este tipo de irregularidades. Les rogaría a ambas que en un minuto pudieran concluir para tratar de llevarnos una conclusión. ¿Qué es lo que sigue? Ya lo hemos planteado, pero ¿qué es lo que sigue precisamente para atender esta problemática? Lady. Bueno, pues primero hacer un llamado a la ciudadanía, que creo que somos el motor que impulsa las leyes, ¿no? Al final de cuentas, porque seremos beneficiados o afectados por ellas. Entonces, hacerles de su conocimiento que no estamos luchando por personas culpables, sino por inocentes, y que hoy somos nosotras en verdad las que padecemos esta desgracia, pero el día de mañana puede ser su hijo, su hermano, su nieto. Entonces, pedirles que juntos vayamos hacia esa nueva reforma a la ley de amnistía y que por favor no nos invisibilicen, vean en nosotros a su hijo, a su hermano, que pudiera ser su voz la de su hijo que esté clamando por justicia. Hay miles de personas injustamente presas pagando delitos que no cometieron. Y seguiremos alzando la voz hasta el día de hoy, hasta que nos dé la vida por los que hoy no tienen voz. Gracias. Doña María Luisa, en un minuto, por favor. Pues agradecer ante todo a usted por las voces que nos hace levantar, por ser escuchadas, porque la ciudadanía nos escuche, porque como la acaba de decir la compañera Lady, no sean empáticos a este dolor, a esta injusticia que vivimos las familias de los injustamente presos, personas inocentes pagadoras de delitos que no cometieron. Hacer un llamado a la ciudadanía que constantemente hay detenciones arbitrarias, salen 5 o 6 personas de prisión y entran 20, 30 personas. O sea, que esto no puede estar pasando ya en el pleno siglo 2025. Ha cambiado todo, ha cambiado la ciencia, la medicina, ha cambiado todo. ¿Y cómo es posible que no cambie este tipo de actuares de la justicia? Debe de cambiar porque realmente todo ciudadano lo necesita. Gracias, pues que así sea, que así sea. Gracias, pues el flagelo de las personas injustamente presas fue una problemática que se fue gestando durante décadas en un sistema judicial proclive a vicios e irregularidades. Hoy se han dado pasos para revertir esta problemática y la acción de gobierno y ciudadanía es fundamental. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Muchas gracias.